Buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar unos segunditos que vemos que se van sumando de a poco. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Agustín Capurro, tutor académico de la diplomatura. Y hoy estamos junto al arquitecto Armando Gross y Francisco Lausi, con quienes, bueno, les damos la bienvenida y a este primer encuentro sincrónico de tutorías, donde vamos a hacer un repaso de los contenidos que vimos en el módulo 1 de diseño bioclimático y abordaremos las consultas que nos transmitieron a través del buzón de preguntas. También recuerden, les comento, perdón, que acá van a tener disponible un buzón de preguntas para que a medida que nosotros contestemos, las que nos fueron dejando en la semana, pueden ir haciendo preguntas en vivo y las vamos a ir respondiendo también. Bueno, le cedo la palabra a Francisco Armando. Buenas tardes. Feliz solsticio, perdón, equinoccio de primavera aquí en el hemisferio sur. Para los que estén de este lado comienza la primavera, el otoño en el hemisferio norte, así que bienvenida a la estación y saludos para todos. Armando me parece que está fuera de audio. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí ¿Cómo está. le va? Feliz día de la primavera para todos. Feliz día, Fran querido, nuestro querido profe en permacultura, ingeniero, feliz día de la primavera. A todos los alumnos que están disfrutando de esta diplo, que por suerte son un montón, también les damos la bienvenida a la primavera y a esta primera tutoría sincrónica. Y ya nomás vamos a ir adentrándonos a las preguntas, que hay un montón, y estuvimos ahí tratando de zarandear y de filtrar las preguntas más interesantes y sobre todo las que requieren un cierto desarrollo, como bien decíamos recién off the record. Hay un montón de preguntas que han sido muy bien desarrolladas por Francisco Laguzzi en el área de permacultura, sobre todo las explicaciones de cálculo solar, el uso de la carta o de barrera de viento. Entonces vamos a hacer hincapié en las preguntas que requieren desarrollo y van a ser muy nutricias para todos, porque como esta tutoría es bastante masiva, con todos los alumnos, no sería justo para los que ya vieron todo el programa y vieron todas las videoclases y están al día con el programa, pregunten las cosas que ya están desarrolladas. Así que, sin más aclaraciones, por favor, señor director, vamos para adelante. Bárbaro, bárbaro. Sí, sí, esa aclaración está buenísimo. Mira, hemos visto que hay muchas preguntas y las vamos a dividir en algunos bloques temáticos. Vamos a arrancar con todas las preguntas que tienen que ver con permacultura, la primera parte del módulo. Y acá tengo una. Dice, me gustaría saber de qué manera práctica, además de mediante las precipitaciones, puedo conocer las diferencias de nivel del suelo en una llanura y determinar dónde se acumularía el agua en ese terreno. ¿Alguna sugerencia de cómo estudiar u observar la correntía de agua en un terreno? Bien, son dos preguntas. Una, la última, observar cómo se marca el agua, la correntía natural, y la otra de cómo detectar la diferencia de nivel. Yendo a la primera, dice manera práctica, más práctica, creo yo, de que justamente aprovechar la precipitación en momentos de lluvia. Es el agua misma estancada donde se junta la que nos va a marcar con total precisión y practicidad dónde está la cota más baja. Ver el agua acumulada es la manera más práctica, es simplemente verla. Hasta se pueden clavar unas estacas en el perímetro del espejo de agua y ya queda marcado, digamos, cómo naturalmente el agua se acumula ahí. No tengo que usar nivel de manguera, no tengo que usar compás, que es el otro método para descifrar las curvas de nivel. Por practicidad es esa. Ahora, si no llueve en el lugar y queremos descifrar en la llanura, no es evidente, digamos, al ojo el desnivel, entonces, bueno, a mi criterio, por cuestiones prácticas, yo creo que lo que utilizaría sería un nivel de manguera, que ahí lo menciona,
porque es práctico, digamos, simplemente una manguera transparente, larga, se la puede colorar un poquitito con algún colorante para que se vea más el nivel, y con dos personas, dos operarios, algunas estacas, ir moviendo la manguera según sea el diámetro del cuerpo de agua que se quiera acumular, ¿no es cierto? Y ir descifrando el desnivel. Hay otro método también que es muy conocido, que se llama método de compás. Pueden buscar en YouTube, hay muchos videos, diferencia de nivel por método de compás, pueden buscar, y es como una A, lo voy a hacer aquí con la mano, son dos maderas así, dos palos así, y uno al medio, dibujan una A, y a la parte horizontal, digamos, de la A, en el medio se le hace una rayita. Entonces se apoya, se va girando, y cuelga del centro como si fuera un péndulo que tiene que coincidir con la rayita del medio. Lo explico así de manera muy, digamos, hay que imaginarlo, pero si ponen el método de compás lo van a poder ver en un montón de videos, y es muy, muy simple. Es una forma de ir descifrando las curvas de nivel que se van generando en el terreno, y se puede decodificar un espejo de agua análogo a lo que sería verlo cuando llueve, que decía, nada más que sin lluvia, bueno, el método de compás nos ayudaría un poco a descifrar esa cota de nivel. Sí, Armando, te doy la palabra. Estás muteado, Armando. Ahí la tecnología me supera. Gracias, querido. Ahí En está. otras oportunidades y en algunos diseños que hemos compartido con el querido Fran, una muy buena herramienta, a pesar de que es bastante innovadora, pero hoy es bastante común, era el ortomosaico con el dron, poder levantar los puntos. O sea, hoy cualquier ingeniero agrimensor que tenga el servicio de vuelos de dron, programan, hacen un damero, hacen un plan de vuelo sobre el territorio a trabajar y a designar y a diseñar, y después con otro programita lo que hacen es subir todos los puntos, y es una herramienta muy interesante porque no solamente se ven las líneas de Baguala, se lee lo que dice Fran, las curvas, sino que también aparecen árboles de gran porte, aparecen sombras arrojadas. Es como una maqueta virtual eh, que hoy tenemos esa herramienta y que por supuesto que, insisto, no es que desestimar las otras, pero sí tiene mucha precisión, ¿o no, Fran? Sí, sí, son precisas. Ahí estamos entrando ya en el campo de herramientas de punta, más de vanguardia, que son muy, muy buenas, son precisas, pero bueno, también necesitamos también a veces del recurso para poder contratar ese servicio en el caso de que no tengamos, no dispongamos de un dron o la tecnología. A modo práctico, para quien esté en la casa y quiera, bueno, ir a campo y levantar los puntos de nivel a campo, son las herramientas que mencionaba más al principio. Son más pragmáticas y lo puede hacer cualquiera sin tener que hacer un desembolso de dinero o contratar ningún servicio. Pero está bueno, como dice Armando, también tener en cuenta ese campo de herramientas ya que tiene que ver más con la tecnología, como puede ser también un teodolito, como se usaba antes, un servicio de agrimensura, donde también se tiene mucha precisión, pero ya se tiene que contar con otro tipo de tecnología que no está tan a manos a veces, ¿no? ¿Querés que vamos a la próxima, Gus? Sí, sí, clarísimo. Eh, Acá te están justo haciendo una pregunta sobre el agua. En esta pregunta de la posible acumulación de agua y niveles bajos de topografía, ¿cómo podemos calcular si el agua acumulada no se va a absorber por el mismo suelo y no acumular? ¿Alguna prueba de permeabilidad básica? Bien. Mm, Antes de responder esa, me acuerdo que había otra parte que no la respondimos, que decía cómo leer, cómo A saber ver. por dónde escurren las aguas naturalmente. Sí, te lo repito para que Dale, se refresque. dale. Dice, ¿alguna sugerencia de cómo estudiar u observar la correntía de agua de un terreno? Es observar, justamente como dice ahí, principio uno, digamos, tenemos que leer el suelo. El agua por donde circula deja rastro.
deja sedimento, deja áridos, deja marcas, deja surcos. O sea que es no solamente ver la forma del suelo, cómo es la anatomía del suelo, las partes bajas que va a ser por donde escurre el agua, sino también ver qué es lo que está sucediendo en esa parte donde corre el agua. Lo va a acusar justamente un cambio de material, una piedra, la piedra se desnuda por donde corre el agua, se van a ver las piedras más sueltas. Hay que afinar el ojo a esos pequeños detalles. Por lo general, la piedra desnuda, arena, queda con un mantito de arena propia que va arrastrando el agua y va quedando acumulada a veces en la misma correntía. Ya esto, si entramos en zona de llanura, se disuelve un poco porque el agua no empieza a correr tanto como sería por hilos o por correntías como pasa aquí en las sierras, sino que ya son espejos, ¿no? Como veíamos en la clase, son lagunas y se borran, digamos, no es que se borran, no sucede ese tipo de rastros. Entonces, bueno, va a depender un poco dónde estemos, el tipo de rastro que va a dejar el agua. Lo que decía al principio tiene que ver más con la zona serrana, y ya en llanura es otro tipo de situación, ¿no? Que no deja tanto rastro acá como en las sierras. Ahora, la otra pregunta, Bárbaro. no Y me la otra es acuerdo. la que surgió acá en el chat, que dice, en esta pregunta de la posible acumulación de agua y niveles bajos de topografía, ¿cómo podemos calcular si el agua acumulada no se va a absorber por el mismo suelo y no acumular? ¿Alguna prueba de permeabilidad básica? Hay pruebas de permeabilidad, pero en este caso tiene que ver más con el tratamiento que hay que hacer si queremos hacer un cuerpo de agua, porque hacer un cuerpo de agua no solo trata de determinar cuál es el punto óptimo o propicio, sino de saber cómo hacer para que no se nos escape esa agua. Primer punto, observar y detectar el lugar. Una vez que lo hicimos, bueno, vamos a ver qué tipo de tratamiento vamos a hacer en esa superficie para que el agua justamente no se nos escape, ¿eh? Que sería el segundo paso si se trata de cuerpos de agua. Hay diferentes tipos de impermeabilización, algunas más naturales, puede ser con bentonita, que es una arcilla que es muy impermeable, se la compacta y se hace una mezcla de esta bentonita, de esta arcilla, con un poco de tierra del lugar, arcillosa, bien compactada, ya se genera una aislación hidrófuga muy buena, que sería la forma más natural. Si no se quiere hacer ese método, se puede usar geomembrana, o hasta cemento, si se quiere, que no es algo que yo en lo personal vaya a recomendar. Pero la geomembrana, por ejemplo, es muy común en cuerpos de agua, sobre todo en minería, se la usa, creo que es donde la industria que más usa la geomembrana, es la industria minera, justamente para hacer cuerpos de agua, geomembrana de 1000 micrones, depende cuál sea la finalidad, 800 micrones, 1200 micrones, andan muy bien, no se rompen con los animales, y bueno, tienen muy buen resultado, digamos, ¿no? Porque el agua ahí no hay forma, es más eficiente inclusive que un tratamiento con bentonita, como decía anteriormente. Entonces, en ese caso, más que prueba de absorción, sería ver qué método utilizar. El método más natural todavía, inclusive, que la bentonita bueno, y que la geomembrana desde ya, es el bosteo de animales. Se ponen animales de gran porte, por lo general, vaca o caballo. Pasa esto mucho en los pisaderos de ladrillo. Con Armando hemos visto piletones donde eran adoberas, donde funcionan adoberas, que tratan el material, lo van haciendo con animal, van pisando la materia, digamos, que después va a ser el adobe, se va bosteando y el animal va compactando. La materia orgánica de los animales, la bosta del animal, es muy buen aislante. Con el tiempo se va compactando, se va descomponiendo y genera una película impermeable. Hemos tenido la suerte de ver estos cuerpos de agua como si fuera con la mejor geomembrana, lagunas grandes, que se han dado de esa manera la aislación, ¿no? Es la más natural de todas, ni siquiera hay que comprar bentonita, es el mismo animal el que va generando esa capa, digamos, impermeable. Tener en cuenta que en este caso, bueno, tiene que estar esa situación presente, no tienen que estar los animales, y el tiempo también es otro factor ahí a tener en cuenta, porque eso no se genera de un día para el otro, sino que esa materia orgánica se va acumulando, se va pisando, se va descomponiendo, se va acumulando y sucesivamente hasta que recién ahí se genere la impermeabilización. Pero bueno, son diferentes métodos a tener en cuenta según sea la necesidad. Clarísimo. Otra,
Otra Sí, cosa, Fran, ahí para abonar ahí lo que estaba diciendo, abonar literalmente, lo que decía del cuerpo de agua. Por supuesto que los animales compactan el suelo como si fuera un pisatapial, cerrando los poros del mismo suelo, de la granulometría. El estiércol hace lo suyo con su química, con su alquimia. Y después hay algo que también importante de rescatar, ya para pasar a la próxima, es que se observe muy bien la orientación de esta laguna y la posibilidad de incorporarle vegetación en el perímetro, en ciertos lugares, para evitar también la evaporación, porque no solamente la laguna puede disminuir su nivel por una filtración, sino hay lugares donde el látigo del sol, el azote del sol es tan fuerte que puede llegar a perder hasta 1 o 2 centímetros de evaporación por el sol. Entonces, buscar la manera de con cañaverales, con bambusales, con árboles de gran porte, no perder de vista no solo la laguna, sino todo lo que la rodea, para que esto sea lo más eficiente posible, que es justamente capturar energía, otro principio importante de diseño. Excelente, excelente aporte. clarísimo aporte. Sí. Eh, bueno, acá tenemos dos preguntas en una. Eh, en los ejemplos se mencionan etapas para zonificar. También hay que tener claro qué proceso implica cada etapa. Y por otro lado, los espacios de acopio de materiales, zonas de trabajo, por ejemplo, ¿quedan contemplados en el momento de hacer la zonificación? Bien, yo no entiendo muy bien lo de las etapas que hice, pero sí, para zonificar, digamos, lo importante es, voy a refrescar un poquitito lo que contemplo ahí en los contenidos cuando hablo de zonificación. Es frecuencia de uso, ¿no? De las actividades que yo vaya a plantear y hacer esto según el usuario, van a ser las actividades propuestas y cada actividad me va a demandar cierta frecuencia de uso que van a estar dentro de mi sistema. Voy a proponer diferentes actividades y según sea la frecuencia de uso que me demande cada una de esas actividades, va a ser la cercanía a la que yo voy a ubicarla o designarla respecto a la zona cero, que es mi vivienda, mi epicentro, el corazón, el pulso de mi sistema. O sea que frecuencia de uso es el factor, uno de los dos factores más importantes para tener en cuenta el momento de zonificar. Y la otra es la escala, como también decía en los contenidos. Según sea la escala, el tamaño, digamos, van a ser las posibilidades que yo tenga de plantear ciertas actividades, que a lo mejor en una escala menor no las puedo plantear porque no hay compatibilidad entre la función y el tamaño que yo requiero para llevar a cabo esa actividad. Como por ejemplo yo citaba animales de gran porte. Si yo quiero agregar ese, y siempre cito este ejemplo porque es claro, si yo quiero agregar ese elemento en mi sistema, no lo puedo plantear en una escala pequeña y próxima a mi zona cero, la vivienda, porque no son compatibles por tamaño y tampoco por función. Yo no puedo tener un establo o un corral con vacas al lado de la casa porque no son compatibles las funciones. Entonces, frecuencia de uso y escala son los dos factores más importantes y determinantes al momento de designar la zonificación. Y lo del obrador que dice, la pregunta también, si esto va o no incluido en el criterio de zonificación, yo te diría que sí, o sea, el criterio de zonificación va aplicado a todo. También, no recuerdo mal, yo citaba un ejemplo de que en la arquitectura sucede, no le llamamos zonificación cuando proyectamos arquitectura, simplemente ya proyectamos, pero el criterio de zonificación está, dónde vamos a parear la cocina en relación al comedor, el baño en relación a los dormitorios. Eso es zonificación, porque tiene que ver con la eficiencia del uso diario. O sea, yo me levanto de la pieza y tengo el baño al lado, no lo tengo en la otra punta. Saco la comida del horno y tengo la mesa al lado, no la tengo en la otra punta de la casa. Es un criterio de zonificación que yo creo que debe aplicarse a todos los ámbitos y desde ya, claro que sí, al obrador, ¿no? Porque es donde vamos a copiar los materiales. Yo no, si no tengo este criterio, voy a copiar la arena en una punta, voy a copiar la tierra en otro lugar y después me va a requerir una energía tremenda el poder
volver a reunir los materiales para trabajar o lo que fuera. Entonces, mi consejo es que sí, siempre tener en cuenta este criterio, es el criterio lo que hay que incorporar de zonificación para llevar adelante en cualquier tipo de actividad o trabajo que va a ser más eficiente la tarea, la labor o lo que sea que estemos abordando. Clarísimo, Fran. Bueno, acá hay una pregunta que es bastante interesante, que vamos a compartir la herramienta. Dice, ¿dónde podemos buscar información climática confiable para el lugar a construir? Bueno, yo ahora les voy a compartir en el chat una página web en donde ustedes pueden buscar la geolocalización del lugar y ahí tienen toda la información que necesitan. Eso se los comparto en el chat y guárdenlo el link y después lo pueden ver. Inclusive después lo podemos compartir en la plataforma, lo podemos poner en el espacio comunidad, que es un espacio donde podemos interactuar entre todos y todos los que formamos esta corte. Y bueno, lo dejo también puesto ahí por si a alguno se le pasa en el chat. Acá consulta también si esta clase va a quedar grabada. Claro, esta clase queda grabada, todas las tutorías van a quedar grabadas y les vamos a subir el aula al día siguiente de que la grabamos, digamos. Así que mañana la van a tener disponible por si quieren repasar algún contenido que vimos o si alguien llegó tarde o si se le perdió. Así que eso, Te hago un aporte, Agus, ahí, dale. además de lo que vos, del link que va a compartir Agus, que está buenísimo, chusmenlo, porque es información que se saca satelital a nivel global, se puede conocer, digamos, las condiciones climáticas de todo el globo prácticamente, y es información súper válida. No obstante, yo siempre recalco esto, tratar de hacer contacto uno con el lugar es irreemplazable, porque hay datos que no lo va a dar ningún satélite, más aún inclusive si podemos tomar contacto con algún lugareño, algún paisano o paisana, que son los que habitan el lugar desde muchos años, son los tesoros para mí más importantes, porque ellos saben mucho más que cualquier satélite de dónde vienen los vientos más fuertes, los más predominantes, las precipitaciones, cómo corre el agua. Entonces, si tenemos acceso, la suerte de encontrarnos con estos paisanos, es una muy buena fuente de primera mano también a tener en cuenta al momento también de abordar un diseño. Sé que es un dato también que lo tengan en cuenta. Perfecto. Mira, Fran, acá justo te consultan en vivo si es fiable usar la información que ofrece Google Earth para el Google Earth Pro para hacer lecturas de los terrenos, como las curvas de nivel y demás, haciendo alusión a lo que hablaban recién sobre el Mm. uso de dron y demás. Es fiable hasta un cierto punto, digamos, no tiene un grado de precisión ni por cerca a la realidad. Yo he visto a veces que 5 o 6 metros de desnivel de diferencia que marca el Google Earth con la realidad. Sirve, no obstante, yo no lo descartaría. Tiene que ver, sobre todo, haciendo un poquitito más, digamos, de hincapié, con la escala. Si nosotros estamos abordando un terreno de gran escala, de 50, de 20 hectáreas en adelante, 40, 50 o de 10 hectáreas en adelante, nos puede arrojar un panorama general de cómo son los aspectos predominantes, porque, por ejemplo, puede tener un aspecto eh, y lo va a marcar el Google Earth si estamos en una zona serrana, pero no me va a marcar la textura o la forma del suelo, la topografía dentro de esa ladera, simplemente me va a marcar ese plano. Entonces me va a arrojar una información a grandes rasgos que me puede servir para saber cuál es el aspecto predominante. Ahora no voy a tener detalles dentro de ese aspecto, dentro de esa ladera, cómo es que está configurada, cual si lo hiciera con un ortomosaico, como decía Armando hace un rato, que ya tiene un grado de precisión mucho más cercano a la realidad. Entonces, eso, esa alerta, digamos, tenerlo, si yo quiero descifrar un terreno urbano, ¿no? Estoy en una parte del mundo y quiero conocer cómo es un terrenito que no tengo acceso, de 30 por 80 metros, y no voy a tener ningún tipo de información, digamos, prácticamente, porque es algo muy pequeño donde no voy a tener detalle. Lo que no tiene Google Earth Pro es detalle, digamos, de la forma real del suelo, está bastante alejada de la realidad, pero sí nos puede servir a ese tipo de escala mayor,
tirarnos a algún aspecto general predominante del lugar que nos pueda llegar a servir como primer aproximación, ¿no? Como primera aproximación, punto de partida para empezar a abordar el estudio. Sí. Sí, coincido, Fran, querido. Yo creo que la escala es la respuesta fundamental y después también hay situaciones de cercanía con pueblos, por ejemplo, escorrentías por ejemplo, una zona fabril que está más arriba, eso te lo da el Google Earth, te va a decir si de pronto tiran efluentes río abajo, Ujú, de pronto te hace una lectura mucho a nivel más macro y como primera aproximación alentamos a que se use, pero ujú. sí, por otro lado, profundizar con otros métodos más precisos, más exactos. Y otra cosa que también siempre decías vos, Fran, la posibilidad de que se hable con la gente del lugar, no solamente porque conocen mejor que los satélites el terreno, los vientos, la época sino también hay episodios históricos, culturales, que solo se transmiten de generación en generación. Entonces, el conversar con los lugareños y con los paisanos eh, es permeable la historia del lugar, la cultura y un montón de episodios que no están de manera dura, empírica, marcados en este tipo de lenguajes. Eso es Tal algo cual. muy interesante también, como para profundizar aún más, porque mientras más materia prima tengamos, mientras más ingredientes para cocinar, más preciso y más diverso puede ser el trabajo de observación. Tal Eh, cual. Ahí hay un montón de preguntas que están subiendo, Agus. Hay una que vi interesantísima sobre, creo que del sol. Sobre, sobre Dice que la barrera del viento y el sol. esa, Bien, exactamente. sí, acá Alan consulta. Si hay un terreno en donde los vientos predominantes vienen del norte y noreste, ¿cómo convive una barrera de viento con la sombra proyectada para no quitar sol? Buenísima la pregunta, es re interesante. Bueno, en ese caso tendremos que hilar fino y cuidar el tema de la altura de la barrera de viento, ¿no? Corroborar, o sea, la altura y la distancia a mi zona cero, a la vivienda. Son los dos factores a tener en cuenta, sacar tabla de altura y azimut y corroborar que desde donde esté ubicada la barrera, según la altura que diseñemos y propongamos en esa hilera de árboles, no nos arroje sombra sobre la vivienda. Una vez más, tenemos que volver a las tablas de altura y azimut, que son las que nos ayudan no solamente a decodificar a cuánto tiene que volar un alero en la casa, sino también nos va a ayudar a saber a qué distancia tiene que estar esa barrera de viento, ¿no? Por el hecho de que no nos tape la misma incidencia del sol, que a lo mejor para cubrirnos el viento nos estamos tapando el sol. Entonces, para que eso no suceda, las tablas, una vez más, nos van a ayudar. Y tener en cuenta que tal vez en esa situación también tiene que ver un poco la pendiente, ¿no? Porque según sea la pendiente, va a estar más abajo la barrera si es una pendiente muy marcada, va a estar más abajo la barrera de viento, y es otro factor también que se suma. Y en el caso de que esa pendiente no sea mucha o la distancia no sea mucha, tal vez tengamos que tener la precaución de no proponer una barrera de vientos de 3 o 4 hileras, sino a lo mejor una barrera de 2 hileras que nos proteja un poco, nos pare la bronca, como quien dice, del noreste, como hace el planteo, y a la vez no nos arroje sombra. Ahí entramos a hilar un poco más fino, y en estos tipos de planteos se ve que hay estudio, está bueno porque se están empezando a hilvanar los diferentes contenidos que a veces uno los aborda por separado para tener claridad y poder transferirlos, pero que están totalmente hilvanados uno con otro. Así que buenísimo a quien haya hecho esa pregunta. Bien ahí. Ahí Armando hizo una levantada de mano digital, virtual. Estoy aprendiendo, Vamos, Con la estoy ceja hizo. filoso con las herramientas digitales. apareció la ¿Viste, manito Fran? Esa no ahí. la Tac. viste. Esa. Vos sabés que hay algo que coincido con todo lo que dijo Fran y Agus, de que ahí es donde empieza a suceder, se empiezan a superponer los, las premisas de diseño y uno empieza a tener que evaluar y poner en la balanza, porque por supuesto que la vivienda muy bien orientada
pero bajo un cono de sombra que uno mismo hizo con una barrera de árboles. Entonces el desarrollo sistémico, el diseño y la observación sistémica, entender que no es una sola cosa, sino que es una cosa que está metido dentro de otra atmósfera, de otra, que tiene una implicancia con otro elemento a mayor escala, y uno lo que tiene que hacer es empezar a gestionar esos sucesos de manera sistémica para ponderar qué es lo que realmente nosotros necesitamos, qué es la energía, es capturar la energía. Por supuesto que también hay que evitar que se me vuele, que se me llene de viento la zona productiva de la zona 1, pero nunca perder de vista esta visión sistémica que dice Fran en todos los contenidos. Es un objeto bioarquitectónico enclavado en la zona 0, después con la zona 1, y empiezan a suceder esta mixtura de subsistemas que hay que tratar de ponderar. Y después otra cosa que también estaba bueno es que en algún momento uno reúne toda la información. Por ejemplo, en el caso de que ya exista una barrera de viento, a veces sucede, como bien también explicaba Fran, ya sea una barrera de viento topográfica o sea una barrera de viento de árboles ya existentes, y uno empieza a calibrar, ¿no? Para eso hace la observación y va tomando la decisión que más optimiza para la producción y para el aprovechamiento de la energía de la zona 0. Pero no, no es algo estrictamente preciso y único, sino que también es un tironeo y una evaluación constante y también una verificación, ¿no? O sea, eso yo Exacto, creo que finalmente se termina verificando con el paso del tiempo. exacto, exacto. Por eso hablamos en permacultura siempre de diseño dinámico, es proponer, observar de nuevo, observar todo el tiempo y ver si esa propuesta nos dio el resultado que esperamos o hay que remodificar de nuevo, corroborar y así sucesivamente. No tiene fin, digamos. Es algo que tenemos que estar todo el tiempo practicando la observación, que la vamos a ir agilizando en la medida que la pongamos en práctica. Totalmente. Ahí, Agus, ¿te acordás que cuando hablábamos en Off the Record, hablábamos de, hay muchas situaciones de diseño que no están estrictamente, como el caso de estudio, sino que están enclavadas en lugares urbanos o periurbanos? eh, es muy preciso también comprender de que hay formas de intervenir en esos sitios a diferentes escalas, pero que se pueden utilizar premisas de diseño y por supuesto los principios de diseño, por ahí no todos, pero sí se pueden ir aplicando a diferentes escalas, ¿sí? Como producción de alimentos, como la captación de energía. Y bueno, en Macanas y en las ciudades no hay oportunidades para entrenar la visualización, para entrenar la observación y sobre todo para que después, si uno los usa como una palestra de entrenamiento, eso después puede ser aplicado en un territorio a posterior a abordar con diseño. Es interesante hacer ese ejercicio, por más que no estén en el campo, hacerlo en las ciudades con los mismos objetos arquitectónicos, como los edificios y como un montón de situaciones urbanas que alimentan a la observación y alimentan esta cuestión de toma de decisiones y de designaciones. Exacto, exacto. Perfecto. Bueno, ahí estoy viendo que aparecieron algunas preguntas muy largas en el buzón. Bueno, comentarles quizás este es el primer encuentro de tutoría, pero recuerden para las próximas que hay un espacio de buzón de consulta en donde pueden poner este tipo de preguntas muy largas, con muchas partes, para que nosotros se las demos a los docentes que los puedan leer y preparar una respuesta. Eso para tener un presente, pero por ejemplo acá Florencia consulta, resumiendo su pregunta, aplicando el principio 1 de observa e interactúa, hace una consulta sobre qué pasa en casos donde el terreno es sobre una pendiente extrema de aspecto sur, en donde no hay incidencia solar. ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo? Para,
calculo que hace alusión a un lugar como para habitar, sería Es, el uso. exactamente, que la bioarquitectura se realice sobre la ladera, sobre el aspecto sur, sin Ujú. incidencia solar. Sí, no hay una... hay casos a veces donde directamente no es un lugar propio para habitar, digamos, como el caso que estás citando ahí, digamos, no podemos nosotros torcer esa situación, no podemos hacer que una ladera sur, estamos hablando de sectores, es un sector frío por naturaleza, frío porque no tiene incidencia solar, porque recibe los vientos del sur, hablando acá en el hemisferio sur, ¿no? Entonces son cualidades naturales las que no podemos torcerlas y por ende no son aptas para habitar. Lo ideal ahí sería usarlo para otro fin y si no queda, digamos, otra opción, porque tenemos ese terreno y tenemos que desarrollar arquitectura, es lo que nos tocó para vivir, bueno, empezaremos a buscar algunas estrategias como el albedo, como vimos en las clases, como para con pequeños recursos tratar de mejorar un poco. Ahora, no vamos a lograr tener condiciones de habitabilidad óptimas en ese encuadre particular que plantea ahí la compañera. Podemos mejorar un poquito, colocar barreras de viento por detrás, digamos, para frenar un poco el viento frío del sur y generar a lo mejor en esa misma barrera de viento hojas lustrosas para que reflejen un poco la poca incidencia que llegue, si es que llega desde el norte, hacia la vivienda, algún cuerpo de agua tal vez también para que genere reflejo, pero como decía, no vamos a hacer de que esa ladera sur tenga cualidades cual si fuera una ladera norte, por más que hagamos una y otra estrategia. Podemos mejorar un poquito, pero va a seguir siendo una zona con pocas cualidades habitacionales. Bien, clarísimo, Fran. Adhiero, Fran, claro, magia es imposible de hacer con el diseño, porque en definitiva, el objeto arquitectónico o el emplazamiento bioarquitectónico en un terreno no es nada más y nada menos que la consecuencia de la observación. Entonces, si de pronto no hay otra opción que esa ladera sur, bueno, se apelará a una muy buena aislación térmica de la bioarquitectura para el poco o mucho calor que se pueda generar con combustión de biomasa dentro de la vivienda y que se aloje con masa térmica, pero ya estaríamos hablando no de acondicionamiento pasivo, sino de tratar de promover de que la energía que uno genera no se difumine por las envolventes. Ahí hay yo pesqué una pregunta que me parece interesante, Frank, que podamos hacer hincapié, sobre todo por el desarrollo del ejercicio transversal que va a tener todo el cuerpo de la Diplo. Hablan de la parte de los caminos. Entonces, preguntan algo que por ahí para muchos parece bastante obvio, pero es importante a veces recalcarlo. ¿Por qué por la zona, digamos, cuando uno aborda una loma o una ladera y asciende con este trazado de camino, por qué hacerlo de manera rectilínea no sería lo más óptimo? Pregunta acá la compañera. Bueno, como compartía también en los contenidos, la recta, digamos, no es compatible con la topografía serrana. Siempre la montaña o el cerro nos invita a ir copiando su forma, que es más curva y no recta. La recta implica, como decía, ciertas condiciones negativas con el comportamiento del agua, porque el agua en bajada y recta toma velocidad, se acumula, toma cuerpo, lava, rompe los caminos y no es algo que yo vaya a aconsejar nunca en un patrón serrano. Sí, como dice ahí el planteo, ir tratando de copiar las curvas de nivel sin generar curvas cerradas. Y bueno, no sé si ahí, si escuché bien, pero hace alusión al viento también esa pregunta o no te entendí bien, Armando. No sé si la querés repetírmela. No entendí bien cuál es el punto del planteo que hace. ¿Por qué no?
no utilizar justamente La recta. una línea Ah, recta, que claro. claramente, como bien respondiste, me parece sumamente claro. Y otra cosa que podríamos llegar a sumar, Fran y Agus, ¿qué les parece? Es que uno cuando diseña con cierta zigzagueante o haciendo setas o llevando las curvas, uno puede generar una gradiente de pendiente. Yo, en vez de tener 45 grados de pendiente, de pronto, al trazar una curva que corta la pendiente, que la atraviesa o que le va dando cierto zigzag, ahí yo estoy proponiendo la pendiente del camino. Entonces puedo ir modelando siempre y cuando el bosque me lo permita, la vegetación, los afloramientos rocosos me lo permitan, poder ir trazando el camino para que después los materiales puedan subir o bajar, etcétera. A eso creo que se Bien, 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 refería sí, Fran, sí. y creo que lo que dije. Sí, y respecto a puntualmente el ejercicio, había algunas dudas sobre que consultaban por qué es conveniente comenzar el camino desde la cota más alta, en el Ajá. caso puntual del ejercicio, ¿no? Bien, y eso es por la sencilla razón de que si yo abordo el ingreso del camino por la cota más baja y tengo que llegar a la cota más alta, supongamos que mi zona cero está en la cota más alta o del otro lado de la cota más alta, por razón de que tengo que llegar a la ladera que tiene condiciones de habitabilidad, que es la norte, y yo entro por el sur, si yo entro por la cota más baja, voy a tener que absorber la máxima diferencia de nivel para llegar a la cota más alta. Ahora, si yo tengo la posibilidad de entrar por una cota que sea un poquitito más alta, no por la más baja, sino por una intermedia, o tomo la cota más alta que yo tenga dentro de las posibilidades del frente de mi terreno, por donde yo elijo la parte más alta, esa diferencia de nivel, desde el inicio del camino hasta el final, se va a reducir, porque no estoy entrando por la cota más baja, estoy levantando un poquitito el nivel, y eso me reduce la diferencia de nivel que tengo entre la entrada del camino y el final del camino. Entonces, mientras yo menos desnivel tenga que absorber con mi camino, se traduce que mis pendientes van a ser más suaves, sobre todo si aplico el criterio que dice Armando, en vez de trazar una línea recta desde el inicio hasta el fin, voy suavizando con el desarrollo del camino esta pendiente, bueno, voy a tener un camino mucho más suave. De hecho, en cada cambio, cada curva que vaya haciendo, por más suave que sea, yo voy largando el agua. Fíjense, presten atención en los caminos serranos, los caminos que están bien hechos, en cada subida que va generando subida y curva, donde se genera la curva, hay una descarga de agua, que el agua que viene desde arriba descarga en esa curva y hace que desde ahí para abajo vuelva de cero a juntarse agua. No permite que se acumulen grandes masas de agua en las curvas, porque la va aliviando, se dice acá, se va aliviando el agua en la medida que vamos generando las curvas y subiendo, que es uno de los puntos a evitar siempre, ¿no? La recta, como decía al principio, hace todo lo contrario. El agua, no tengo para dónde sacarla para los costados, se junta y se arma como la bola de nieve. Mientras más caudal y más velocidad tenga el agua, según sea la pendiente, más poder de erosionar tiene el camino y es donde duran menos. Viene una lluvia fuerte, caen 50, 100 milímetros en una lluvia bien de mucho torrente y de pronto el camino se me rompió en media hora con todo lo que implica eso, reparar un camino, dinero, tiempo. Entonces, es un tema súper, súper crucial que requiere estudiar bien si tenemos que trazar un camino, tomarnos el tiempo que sea necesario para estudiar cuál va a ser el trazado. El criterio sería lo más suave posible la pendiente. Ese es uno de los criterios, no juntar agua. Sí, Armando. Ahí hay varios alumnos que dicen, bueno, pero en la evaluación o en la autoevaluación, la pregunta, de qué manera era la más óptima, dice, es la recta. Lo que pasa es que sí, en el caso de estudio y en el caso de ejemplo, se la ve recta, pero en realidad hay que mirar no solamente esa rectitud de la línea, sino que esa recta acompaña la cota. Entonces va teniendo una gradiente de ascensión. Se comienza a subir por el punto más alto y por eso tiene un desarrollo recto, porque va acostada sobre la cota, Fran. Sí, Sí, mira, Sí, ahí justo les compartí, lo voy a volver a pegar porque quedó arriba el link,
en donde se observa, tenemos un modelado que hizo Fran del terreno, hay un modelado, un topográfico en 3D en SketchUp y un video. En ese modelado van a poder apreciar el porqué, donde justo en este terreno, en este caso, se da esto que dice Armando, que el camino no es que sea recto, sino que va acompañando las cotas de nivel, pero fíjense en ese video que les comparto, donde se observa esto, se ve que va a ser la mejor trayectoria. Fue un caso, digamos, muy particular, pero van a tener que observarlo para... Sí, Fran. Ahora entiendo bien el planteo. Hay un punto acá importante a tener en cuenta. Dependiendo de cuál sea la pendiente, va a hacer que podamos, digamos, o no con el camino, cortarla la cota de nivel o hay que seguirla. A ver, voy a tratar de ir despacio. Si la pendiente es muy pronunciada, vamos a tener que ir acopiándonos a las cotas de nivel y esto nos va a implicar que tengamos que zigzaguear, va a ser más va a vivorear el camino, va a ser más, en la medida que tengamos más pendiente, el camino va a tener curvas un poquito más cerradas y más desarrollo de camino. Ahora, si la pendiente es más suave, entre el 10 y el 15%, caso como en el que tenemos de diseño en el terreno, que la pendiente es un poquito más suave, ya no es necesario que vayamos copiando las curvas de nivel. Podemos ir un poco más recto con pequeñas pendientes, como es que sucede en el caso del terreno, como se ve ahí, que es el punto que se está ahora tomando en cuestión. ¿Por qué podemos ir cortando un poco las curvas de nivel sin seguirla tanto? Porque la pendiente es más suave. En ese caso, que es el caso de este propio, nosotros ya podemos empezar a hacerlo cuasi recto al camino. Si nosotros dibujáramos las cotas de pendiente junto con el camino, vamos a ver que se cortan, no vamos copiando las curvas de nivel, se van cortando bastante, casi recto. Esto es posible porque la pendiente es suave, tenemos entre el 10 y el 15%. Ahora, si este 10 y 15% empieza a incrementarse, ya no vamos a poder hacer esa línea cuasi recta, sino que vamos a tener que empezar a zigzaguear un poco más. Armando. Exactamente, porque las cotas de nivel están muy separadas. Cuando uno mira un plano de topografía, para los que no por ahí son estos o no tienen un ejercicio en esto, cuando las cotas se acercan muchísimo, quiere decir que la pendiente está muy pronunciada. Cuando las cotas se van distanciando unas de otras y en su curvatura, uno puede leer que la cota disminuye esa pendiente. Entonces, no siempre uno, por más que sea cuesta arriba, tiene que ir cortando las cotas. Y otra cosa que también dice, de pronto, bueno, es confusa la pregunta. Nuestra intención, ahí buenísimo, el Agus está poniendo el modelado. Este, Fíjense que las pendientes son... claro, este modelado del terreno, este sería el frente, el ingreso, y el camino propuesto es desde la cota más alta, no es en línea recta, tiene una pequeña curva donde va siguiendo, digamos, el camino. Claro, Fíjense ahí cómo se observa que justo en este caso coincide que casi la línea recta hace el camino con menor pendiente. A diferencia de, por ejemplo, si fuéramos desde acá y hiciéramos una línea exacto. recta acá. Si hacemos una línea recta acá, no, la pendiente es Claro, muy porque grande. otra de las cosas que se visualizan también en este gráfico, gracias a Agus y Fran, que nosotros podemos detectar, es que el frente del lote tiene una calle. Entonces la calle forma parte de la oportunidad que uno tiene de ingresar al campo, pero si yo tuviera solo el acceso por abajo y mi único acceso es ese, obviamente no voy a ingresar por la zona más alta porque la única posibilidad que tengo es ahí abajo. Pero como ese terreno está acompañado no sé si es posible ponerla a las otras próximas preguntas, hago la planimetría de las opciones en donde se ponían donde se trazaba el verdadero Sí, falso de sí las ahí, tres ahí lo busco. opciones, de cuál era la más óptima. Ahí busco el En ese cuestionario. caso, claro, se superpone, no sé, Fran, si vos coincidís conmigo, se superpone una correcta lectura de la distancia entre las cotas y el aprovechamiento de lo ya existente que es un camino que está ingresando. Esto es lo mismo si yo tengo de pronto un terreno flanqueado por dos caminos, que es una loma y yo puedo tener un camino en la zona más baja y en la zona más alta.
Si yo puedo acceder, obviamente lo correcto, lo más lógico sería acceder por la zona más alta si tengo la posibilidad. Entonces, como en Exacto. este caso mi única accesibilidad abarcaba el ancho total del camino, lo correcto o más eficiente es tomar el punto más alto de ese camino, porque ya de ahí puedo empezar a dibujar una pendiente mucho más sutil, porque tengo que salvar menos altitud. Eso también es algo bastante sencillo de entender. Bien, ahí Sí. tenemos, Acá están gracias las Agus, opciones. muy ¿Ves? buena, Esta es la que se bien, plantea perfecto. como, digamos, la más óptima, pero observen que no es una línea recta. Va copiando levemente las curvas de nivel y aquí se ve lo que dice Armando, de empezar del punto más bajo. Recuerden que en este punto hay una pendiente bastante pronunciada, a ver si lo podemos ver acá, que sería ahí, ¿ven? Si empezamos por la cota más baja, tenemos una gran pendiente ahí que sortear. En cambio acá vamos más o menos copiando las curvas de nivel y tenemos pendientes progresivas. A Ujú. eso hace referencia. Claro, el camino, cuando uno lee el camino de las tres opciones, no lo puede mirar aislado de la topografía que subyace detrás, de Exacto. las líneas de las cotas de nivel que están detrás. Ahí está el secreto, ahí está el ejercicio de poder leer tanto el trazado del camino como la congruencia de las cotas que subyacen detrás. Y por otro lado, y en pos de todo el esfuerzo enorme que se ha hecho para ese cuestionario, el objetivo, por supuesto que algunos pueden haberse equivocado o no acertado. El objetivo de la autoevaluación es que justamente, si de pronto uno equivoca la respuesta, puede revisar de nuevo el material y el objetivo es que no penalizar el error, sino que justamente cuando uno se vuelve a poner más bicho y empieza a poner estas cuestiones en juego, aparece la respuesta correcta o la más favorable. Y es ahí donde se aprende. El objetivo del ejercicio es ese. Sí, tener en cuenta, es normal que surjan, que el tema camino y trazado de camino es el que despierte a lo mejor más duda y confusión, tratándose de que ninguno de ustedes que está abordando el diseño conoce la topografía. Es muy difícil trazar o ponerte el criterio de un camino viendo, por más que esté el videíto hecho, a distancia, digamos. Es a veces la realidad del lugar lo que nos va a arrojar la información más real sobre cómo tiene que ser un camino, así que es natural de que surjan estas dudas. Ahí la última opción que mostraba Agus, que era la opción donde más zigzagueaba, sería en el caso, sería más así el camino si la pendiente fuera más empinada, como decía al principio. Ahí tendríamos que ir copiando un poquitito más las cotas de nivel. Pero bueno, yo creo que quedó bastante claro, me parece. Sí, sí, clarísimo. Hubieron bastantes dudas, así que excelente que... Sí, es natural, está bueno que surjan. Uf. Bueno, a ver, vamos a volver un poquito a permacultura y sobre la carta solar. No sé si tienen algo más para contar, si no seguimos con las preguntas del buzón. Sí, yo tengo una que se me salta el pupo por ¿Viste? felicitar y agradecer. Agradecer a todos los alumnos, que son un montón. Yo creo que esta corte han tenido un enorme entusiasmo todos de brindar su experimentación. Han experimentado, viste, Fran, con el sol, Ujú. han jugado, han hecho del ejercicio de experimentación un momento lúdico. Hay anécdotas y vimos ahí en todo lo que nos comparten, por eso el enorme agradecimiento, porque inclusive leyendo todas las devoluciones de los alumnos dicen, qué bárbaro cómo un fenómeno tan sencillo como el efecto invernadero, como el sol, captado a través de los rayos de onda corta, de onda larga, uno a veces es algo tan cotidiano, sucede de tantas maneras, en el auto, en una vivienda, en un pabellón de una universidad, en algún lugar sucede el efecto invernadero y a veces uno no le prestaba atención. Y ahora entender que nosotros el fenómeno que sucede lo podemos aplicar, no porque lo podemos controlar, sino que podemos saber que es una herramienta para mejorar
la climatización de diferentes espacios bioarquitectónicos. Y después, bueno, lo de la observación del viento, también, como de pronto la carta, la Rosa de los Vientos decía una cosa y no verificaba, pero porque justamente ahí habían muchos que observaban de que habían otros objetos como edificios o topografía que alteraba generaban vórtices de viento y generaban influencia sobre su punto de observación. Para lo cual, quienes no hayan hecho el ejercicio de experimentación, que si bien saben que no es obligatorio, siempre recomendamos amorosamente, además de que vean las clases, de que lo traten de hacer en algún momentito que tengan del día, porque les puedo asegurar que les va a brindar mucho más del tiempo que les puede llegar a insumir. Nada más eso quería, compañero. Clarísimo. Igual ha habido un montón de participación, estamos re contentos, la verdad que hemos visto con esa, en vez de poner Netflix, nos ponemos ahí a leerlos a todos, porque la verdad que hay gente que ha hecho muy buena documentación, fotografías, videos, la verdad que se agradece muchísimo. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, acá justo están consultando sobre el ejercicio. El ejercicio lo tienen que ir haciendo a medida que vamos avanzando en los módulos y al finalizar la cursada se hace la entrega final donde se hará una devolución de cada uno de los ejercicios entregados. La recomendación cuál es que vayan acompañando la entrega del ejercicio con el módulo en el que estamos, porque si no después se acumula muchísimo, se pone bastante intenso el caudal de información y súper interesante y generalmente los que dejan todo por el final a veces hay complicaciones, pero vayan haciéndolo a medida que vamos avanzando. Por ejemplo, en el módulo siguiente, en el módulo 2, la propuesta no es hacer una entrega, simplemente es la autoevaluación, y en el módulo 3 vamos a hacer una entrega que va a tener que ver con los otros dos módulos, con el módulo 2 y 3. Eso lo respondo porque he visto muchas preguntas acá en el chat y en el mail y demás. Sí, Bueno, otra cosa sí. también para recomendar es eso. El material está diseñado, toda la carga de las videoclases, algunos módulos, por ejemplo, el módulo que viene, que es un módulo fuerte, intenso, tiene biomateriales y bioarquitectura y bioconstrucción aplicada. Tiene muchos contenidos y está bueno con que cada quien le dedique, creo que son nada más que por semana, unas 2 horas, 3 horas semanales, 4 horas a veces, se llega muy bien. En el transcurso de toda la semana, en vez de ponerse a ver una peli, a ver un documental de Netflix o de alguna otra plataforma, se pone aula abierta, ponen ahí en la Diplo y van a ir pudiendo ir acompañando los contenidos de las videoclases con el progreso también de los entregables y los ejercicios transversales. Eso es como, a pesar de que es asincrónica la Diplo, recomendamos que lo hagan de esa forma. Va a ser mucho más dinámica y mucho más llevadera. Perfecto. Bueno, sigamos con las consultas del buzón. Esto lo aclaré, lo dije recién, pero bueno, no está de más volver a aclarar para las próximas tutorías que nosotros vamos a hacer foco, vamos a priorizar las preguntas que surgen en el buzón, que son muchísimas. Así que bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a ir echando algunas que surgen en el chat en vivo como para ir ganando ideas. Como para seguir un poquito con permacultura e ir ya hacia las últimas, hay una pregunta sobre la carta solar. Te consultan. Al mostrar un ejercicio, nos muestra el norte como valor 0. Nosotros debemos arrancar con el 0 en el sur, aunque no creo, ya que muestra los valores de la misma zona de Córdoba. Hay una imagen, Agus, no sé si la querés compartir, ¿Sí? para aclarar más fácil que se vea que explicarlo. O sea, voy a explicar sobre la imagen. Sería la otra. Sí, sí, sí. El valor es el mismo. Hay veces, como explicaba en la clase, de que no todas las cartas solares son iguales. El norte sería el valor 0 y son 360 grados en el sentido horario hasta llegar de nuevo al 0, digamos, ¿no? Al norte. Algunas cartas solares están divididas como en dos mitades. Hay que saber simplemente entender qué tipo de carta estamos abordando
Pero, por ejemplo, acá yo interpreto que esa pregunta tiene que ver con alguien a lo mejor que lo está haciendo del hemisferio norte, ¿no? Si se lee de la misma manera que aquí en el hemisferio sur. Esto es una carta solar, latitud 36 dice, y acá lo pasa como hemisferio sur y hemisferio norte. Fíjense que está el valor 0 al norte, en realidad dice 360, pero ese 360, a donde está el norte, es el final del recorrido. Sería, el 360 es el mismo que el 0, que arranca hacia la derecha, 30, 60, 90 hasta llegar al este. Fíjense, sur 180 y 360, a donde completa la circunferencia al norte. Tanto en el hemisferio norte, que sería la que está ahí marcando Agus con la mano, como la del hemisferio sur, que es la otra, fíjense que el paracaídas que yo llamo, que digo, hago alusión con ese nombre, no es un nombre técnico, que se invierte en el hemisferio sur y el norte, tienen la misma forma, nada más que están invertidos. Y el valor de la carta solar es el mismo, o sea, fíjense que la del hemisferio sur y la del norte tienen exactamente el 0 en el norte, y gira hasta 360 llegar de nuevo al norte. O sea que no cambia ese valor. Lo que tienen que atender es que lo que van a cambiar son los grados de azimut, ¿no es cierto? El azimut va a variar si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ya que es la misma graduación, digamos, en las dos cartas, por más que sean distintos hemisferios, nos va a dar diferente resultado de azimut. 120 grados acá en el hemisferio norte para solsticio de invierno, y 120 grados en el hemisferio sur, pero para el solsticio de verano. Fíjense, cambian esos datos solamente. O sea, la graduación es exactamente la misma. El norte es como 0 y 360 grados hasta llegar de nuevo al norte y completar la circunferencia, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Lo que nos va a cambiar son los grados de azimut en la carta, según en cuál de las dos estemos o en qué hemisferio estemos situados. Hay que atender a eso solamente. Pero lo más importante es entender, digamos, el azimut y la altura. Puede cambiar el valor, en vez de quedarnos en el hemisferio sur, acá por ejemplo, a 58 grados este y 260 grados oeste, nos va a dibujar un ángulo de azimut. Y en el hemisferio norte, en la misma condición, nos va a dibujar el mismo ángulo en ese día, digamos, en esa estación, pero va a cambiar los valores, en vez de ser 58 y 206, va a ser 120 y X. No sé, estoy tirando ya, con esa precisión no podría decirlo. Pero estar atento solamente a eso, ya que la graduación es exactamente la misma. Va de 0 al norte, 360 grados. Espero ser claro. A veces es difícil hablar de No, sí, azimut y sí, altura. quedó clarísimo. Igual también había algunas consultas sobre cómo, sobre la azimut y la altura, cómo se lee la tabla y demás, pero ese tipo de consultas, como decía Armando al principio, eh, están muy, muy bien desarrolladas en las videoclases, así que pueden volver a revisarlas, porque Fran se ha tomado la minuciosidad necesaria para explicarlo paso a paso, así que eso lo van a encontrar muy, muy bien explicado en las clases. Sí, sí, tómense el tiempo porque estudiar así muy a altura de tabla, digamos, tal vez sea como lo más engorroso. A veces hay que poner pausa, volver, al menos a mí, a veces soy medio cabeza dura, me llevó varias horas de manija, durante varios años estudiar así muy a altura para entenderlo bien al grado, digamos, de precisión, ¿no? Así que pongan un poco de énfasis ahí, que no es algo menor, es importante entender bien cómo se comporta el sol. Bárbaro. Bueno, y acá como para dar un cierto cierre a permacultura, aparece una pregunta bastante interesante. Dice, ¿la implantación de los loteos o edificaciones alejadas de las áreas urbanas es compatible con el uso racional del suelo y de la energía? ¿Es posible seguir extendiendo o fomentando asentamientos dispersos? Pienso desde el urbanismo, en el emplazamiento de la población por trabajo, salud, educación o compras, en infraestructura para las comunicaciones, solo a modo de ejemplo. ¿Hay modo de pensar estas cuestiones, pero en entornos más densos y de ciudades compactas? Bien, son compatibles los asentamientos aislados bajo otro cambio de paradigma.
son compatibles. O sea, hacer asentamientos aislados pretendiendo replicar los sistemas de fluctuación energética que implican las ciudades sería un error, es reproducir un mismo... Sería un error en el sentido que no habría eficiencia energética. El planteo de esa pregunta yo entiendo que hace alusión como que lo compacto, la ciudad compacta es el modelo, digamos, más eficiente energéticamente, que es un punto muy discutible donde se podría abrir el debate y extendernos infinitamente en esta conversación. Pero yo considero de que digamos, los asentamientos más aislados, el uso del suelo un poco más esparcido, logra eficiencia si se cambia el paradigma del uso de energías, sobre todo mediante redes conexas, que es como funciona en la ciudad. No sería extender redes hacia los... Y claro que sí, el planteo dice, bueno, si tenemos que hacer asentamientos aislados, replicando los sistemas de servicios, digamos, de energía, sería una locura, porque extender con redes de infraestructura sería un gasto energético exorbitante. Pero justamente lo que proponemos desde permacultura, y cuando digo cambio de paradigma, es hacer otro uso de las energías, es capturar y almacenar energía, que no que esa energía venga del caño o del cable, sino nosotros desde nuestro lugar donde nos estemos asentando, por más que estemos aislados, podamos interactuar de otra forma energéticamente, en el marco energético, podamos capturar energía y capitalizarla para poder sostenernos y generar verdadera sostenibilidad. O sea que no es el planteo de hacer el asentamiento aislado y llevar los servicios y replicar los modos, digamos, que tiene una ciudad, una urbe compacta, como la conocemos, sino hacer un cambio total de uso del suelo. De hecho, hablamos de carácter regenerativo, ¿no es cierto?, en la permacultura. Quiere decir que si vamos a sentarnos a un lugar con esta cualidad, con este carácter, vamos a estar generando digamos, algo positivo en el paisaje. Vamos a estar regenerando a lo mejor una zona degradada con el solo hecho de habitar y no degenerándola, que es lo que sucede con las ciudades compactas. No sé, hago una introducción. Armando, te quisiera ceder también la palabra a vos o a vos, Agus, para que vean qué opinan ustedes. Es un punto súper amplio a tratar. Totalmente. Coincido gran parte de lo que decís en tu relato, Fran. Me recuerda al gran maestro David Colgreen, que tuvimos la suerte de tener una masterclass, donde en su libro Retro Suburbia él toca de alguna manera y explica esta factibilidad de que hay ciertas ciudades o la palabra urbanismo suena ya, la urbe y la ciudad y lo urbano es muy difícil poner en jaque la contundencia de la palabra y todo lo que le rodea. Uno dice urbanizar y cree que está mejorando. Uno dice civilizar y también dice, llegó la civilización. De pronto decís, qué bueno, llegó la civilización. No sé, depende qué patrón de comportamiento se repite en esa civilidad y en esa civilización. Urbanizar depende cómo, depende a qué escala. De pronto hay ciudades, esto decía el maestro Holgrin, en donde la escala, la altura de los edificios, imagínense una ciudad muy grande, compacta, de edificios en altura, donde su matriz energética principalmente es eléctrica, y eléctrica proveniente ya sea de carbón, de una hidroeléctrica o de cualquier... ¿Cuánta energía imbuida necesita ese edificio de esa ciudad para transportar un ascensor del piso planta baja hasta el piso 30? ¿Cuánto hace ese recorrido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuánta energía? Es muy importante, no es muy agradable lo que estamos ahora interpelando y diciendo, porque por supuesto que toca los pilares del urbanismo, y al urbanismo como que no se lo toca, y para mí están mal las ciudades. Las ciudades están muy enfermas, se reproducen como si fueran un cáncer, porque es una ciudad que no tiene eficiencia energética, y si yo repito ese patrón, lo más probable es que con él
vayan todos esos desaciertos. Entonces, primero, principal, como dice Fran, pensar en la matriz energética, que la energía no es que se tiene que trasladar hasta llegar hasta ese lugar, sino que yo puedo generarla en el lugar, la puedo almacenar. Si la voy a compartir en red de alguna manera eficiente, siempre pensar en la matriz energética y en los propósitos. La pregunta o la reflexión, por eso la dejamos para el final, más, abre más que cierra, digamos, abre más Ujú. que cierra. Eh, y a mí me parece que lo mejor que tiene también un poco todo este contenido y toda esta cursada, este primer módulo, es promover la interpelación, promover eh, el poner, en poner en dudas si realmente el urbanismo y la forma de hacer ciudad, como hoy está planteada, realmente es beneficiosa. ¿O es beneficiosa para quién? ¿Quiénes se benefician con la extensión de los servicios? ¿Quiénes se benefician con centralizar o tener lugares de sacrificio donde alojo y entierro basura o residuos sólidos urbanos? ¿Quiénes se benefician con tener concentrado en un mercado o en un hipermercado los alimentos? Hay un montón de cuestiones que hacen a los cambios de paradigma que se vienen. Fíjense que estamos hablando, perfectamente podríamos hablar del diario de hoy o del diario del lunes, donde en Europa están penalizando hasta inclusive con cárcel a quien se exceda de tantos kilowatts para climatizar su vivienda o para refrigerar. El cambio climático, para algunos negacionistas crónicos o para el cambio climático ya vino, está hace un montón, y el declinamiento energético está sucediendo. Nosotros todavía en este lado, y además nos viene ahora el verano, pero se viene un momento muy, muy crítico, hay que estar muy atento a lo que está sucediendo en Europa, en época invernal, porque todo comienza y termina en la energía, todo comienza y termina en la energía. Y estamos acostumbrados a que la energía venía de algún lado, ¿m? Más allá de las cuestiones geopolíticas, de la guerra de Ucrania, de todo lo que está sucediendo, es importante no dejar de ver que todo comienza y termina en la energía. Y después, cuáles son los propósitos de cada quien y por qué se toman ciertas decisiones en pos del urbanismo y de la civilización. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo con lo que decís de interpelar. ¿Por qué seguir defendiendo o querer seguir reproduciendo el modelo de ciudad compacta si es bajo este modelo de uso del suelo, tanto en las urbes, que es concentrarnos toda la demografía en manchas urbanas súper compactas para que el resto del territorio quede deliberado por lo general en los monocultivos? Es bajo este modelo que logramos conseguir el desastre ambiental que estamos hoy pulsando. Las olas de calor, las inundaciones, la deforestación, es bajo este modelo. Entonces es el momento de poner sobre la mesa este modelo, interpelarlo y analizar sobre todo otro tipo de variables de uso del suelo. Por lo general, en este caso, en la Diplo, abordamos lo que propone la permacultura. Otro cambio de paradigma. Desde ya que aborda un montón de desafíos y no está todo resuelto, pero se parte por algo. Primero por reconocer el problema, la problemática que estamos generando como especie, y partiendo de ahí abordar diferentes tipos de alternativas. La permacultura es una alternativa que nos invita a hacer un cambio de paradigma, otro uso del suelo, de las energías, y desde ya, como decía, implica un montón de desafíos, como el tema de los equipamientos, que dice la pregunta, que está buenísimo. ¿Cómo hacemos si estamos aislados con la educación, con la salud? Bueno, es parte del cambio de paradigma, otra forma de educación, autogobierno, reducir la escala. La escala es un tema clave. O sea, no podemos todavía estar manejándonos a escala decisiones que se toman en un punto del país que abarca una extensión de territorio tan grande. En la permacultura hablamos de bioregiones, autogobierno a bioregiones. Fíjense, ya entran los pétalos de la flor, política, economía. Bueno, es cultura, abarca la palabra permacultura, abarca la palabra cultura, y es todo lo que la especie, digamos, desarrolla o hacemos. Entonces, es una trama súper, súper compleja,
y súper desafiante. Lo importante para mí, más allá del desafío que implica, es tomar la iniciativa de hacer las cosas de otra manera, porque ya es evidente, sobran las evidencias de que no está muy bueno cómo venimos comportándonos. Eh, una cosa que también siempre salía en estas charlas, Fran, ¿recordás? De esta, esta visión, a ver, la ciudad, es más, uno da por sentado que la ciudad crece como si fuera, como si no fueran el producto de decisiones que se van tomando. Crece para este lado, crece para este otro lado, se construye de esta forma porque se puede. O sea, en pos de, hasta inclusive en la conducta del ser humano, ¿eh? De pronto hay alguien que maltrata a otra persona y lo hace porque lo puede hacer. En este caso, la reproducción irracional de la ciudad sucede a veces porque hay energía, hay superávit de energía, porque se puede. Pero ahora estamos, yo no sé si de manera feliz anunciarlo, pero hoy ya para crecer en la ciudad o para asentar una industria o para decisión a una escala macro y con todos los enormes tratados de urbanismo que vienen haciendo mella en las academias, ahora se evalúa la factibilidad de la matriz energética, pero no se puede hacer eso, porque ya no hay Ya no hay. energía para hacer eso. Ya no hay. Entonces, no hay espacio, no hay energía. Entonces, es ahí donde entran estas herramientas y estos principios de diseños aplicados que pueden empezar a hacer, a mitigar, porque lo primero que hay que hacer es empezar a mitigar las grandes urbes, en donde uno habita o de pronto transita. Como segunda instancia, empezar a ver qué va a suceder cuando esta gente quiera asentarse, la población también crece, y decís, bueno, de pronto, ¿qué es lo que se puede? ¿Y qué es lo que se puede y si es sostenible en el tiempo? Entonces, eso es lo que hoy no se habla en el urbanismo. En el Exacto. urbanismo se da por sentado y está sellado con fuego, siendo servil a una forma de economía que lo desbasta todo, que toma todo del planeta y que no le da nada. Solamente le da CO2, a ver si se arregla. Y notablemente hoy el planeta todavía nos sigue sosteniendo. Entonces, lo digo y me lo digo, hay que ver hasta dónde uno realmente sostiene las banderas del urbanismo y de la civilización y de las ciudades como el mejor paradigma y ni siquiera interpelar a la academia misma, porque acá hay muchos académicos, por suerte, mucha gente que también se forma y se formó y está formando a futuros profesionales. Entonces es interesante interpelar los modos, los propósitos y sobre todo la factibilidad y la sostenibilidad de esos desarrollos. Tal cual. Quería sacar el diablo. Es un tema que le Que podemos dar da horas, para pero una bueno, tutoría entera, por lo menos. sí, Volumen uno, volumen 2. Bueno, para aterrizar nuevamente, para bajar un poco, porque acá también están prendidos fuegos en el chat respecto al tema este tan apasionante, les propongo seguir con unas preguntas que hay en el buzón de preguntas sobre los dispositivos bioclimáticos. Así abordamos, hay varias consultas. Esta primera habla sobre los aleros. En el cálculo de alero, ¿qué pasa si la cara estudiada de viviendas no está con su frente directo hacia el norte, como en el ejemplo, sino que está orientada, por ejemplo, al noreste? ¿Varía el cálculo del alero? sí, de nuevo, tabla de azimut y altura y ver cuál es la orientación que tiene la fachada que se está en cuestión estudiando y si es el caso noreste, bueno, cuántos grados al noreste, tabla de azimut y altura, buscar los grados que está y fijarse qué altura tiene el sol a las 12 del mediodía, porque está bueno el planteo, porque siempre en los gráficos que se muestran cuando estudiamos bioclimática, es al norte llano a las 12 del mediodía,
el 21 de junio el día más corto y el 21 de diciembre el día más alto. Y son esos dos datos como fotográficos solamente, pero lo cierto es que la casa sucede, la dinámica solar es constante, y sobre todo si giramos, como dice ahí el planteo, va a variar la incidencia. Entonces, bueno, si queremos conocer la precisión con exactitud de cuál va a ser esa variación respecto a este gráfico que muestra algo que yo hacía alusión recién, en verano y en invierno, eh, conocer esa variación, tendríamos que de nuevo consultar con la tabla, la carta estereográfica y la tabla de azimut y altura, a donde podamos descifrar a ver cuál va a ser el ángulo de incidencia. Desde ya también que hablando de tecnologías más de vanguardia, hay software que nos permiten ubicar un modelo en 3 dimensiones, como si fuese la SketchUp, ubicar hora, día del año. De hecho, el SketchUp mismo tiene esta variable. Sí, Nosotros eso funciona. podemos ubicar en el SketchUp, y inclusive ni siquiera necesitamos entender leer una carta. Está bueno entender como lo abordamos nosotros, porque nos hace bajar a tierra bien y comprender cuál es la dinámica del arco solar en todo el ciclo del año. Sí, en Pero el SketchUp, Fran, es muy simple, digamos, vos pones, geolocalizas el terreno, ujú, asentas la bioarquitectura en este caso y le puedes hacer la simulación de la proyección de exacto. sombras de acuerdo a la época del año, el horario. Sí, hora con minuto, las 12 y Sí, cincuenta y sí. tres el 3 de marzo, y te va a poner, tú te va a arrojar el sol. Es maravilloso, es mágico, porque decís, Sí. pucha, no estudio más. Como, Es como la como también calculadora. es mágico, como también es mágico agarrar una caña, una vara y Claro, ponerla y observar el cono de sombra. Es muy increíble cómo uno verifica, porque la fuerza de la verificación, la veracidad y la contundencia, que por supuesto tiene las cartas solares, por supuesto tiene todas estas herramientas que estamos hablando desde el principio, pero de pronto verlo de manera gráfica con algo tan en vivo, ¿no? Como una vara, poniéndola a la altura del dintel de la ventana o de la puerta, y ver que realmente se verifique, che, mira, no me va a entrar sol si yo le hago el alero a esta altura. Ahora, si lo hago a esta altura, fíjese a dónde lo voy a poder, eh, los rayos van a llegar hoy a este horario, al otro día, y con esa previsibilidad que ya tenemos, que son las estaciones, y sabemos cómo se comporta la Tierra con respecto al Sol y demás, es algo lúdico y es algo muy sencillo de hacer. Eso es muy interesante también transmitirle. No tiene para nada complejidad. Por supuesto que el tal cual. expertise se va ganando con el tiempo, pero no importa. Mientras tanto, hay que ir haciendo, ¿eh? Hay que ir haciendo y hay que ir probando, ¿sí? Probando y animar a hacerlo. Tal cual. Perfecto. Ahí están consultando sobre el software que decimos recién, es el SketchUp. Es bastante simple, hay tutoriales en YouTube sobre cómo hacer este análisis de proyección de sombras. Es bastante simple. Ahí se los dejé en el chat. Había una pregunta interesante, querido Sí, a ver. Agus, si no mal no recuerdo, sobre los muros trombes, los muros acumuladores. Muro Sí, trombe Michel. exactamente. Acá tengo muro trombe Michel. ¿Es necesario que a lo largo de toda la ventana tenga esa pared de bloqueo? Me pareció verlo en el ejemplo. ¿Cómo? A ver, Perdón, no dice, ¿es entendí. necesario que a lo largo de toda la ventana se tenga la pared de bloqueo? Que es lo que mostraron en los ejemplos de la videoclase. A ver si encuentro. A Me ver, cuesta interpretar, me cuesta el término pared de bloqueo. a mí también. Me suena más a una doble Nelson, una llave, una maniobra de lucha libre, pero capaz que el muro de bloqueo se estará refiriendo a vos porque hacías lucha libre, por eso está ahí. ¿Cuál era cuál será a qué se hará referencia el muro de bloqueo, compañeros? A ver que aparezca en el chat y la volvemos a ver a la pregunta. El que le hizo. Pero bueno, también el muro trombe, para ir Sí, haciendo un poco de tiempo y de ir haciendo un marco teórico. El muro trombe conviene por lo general fabricarlo y concebirlo en la etapa proyectual,
siempre es conveniente pensarlo junto con la bioarquitectura, no como un dispositivo bioclimático, como un accesorio. Ahora bien, hay posibilidades de crear un muro trombe en arquitectura o en bioarquitectura ya existente. Los mecanismos y los principios son los mismos que por los cuales hicimos los ejercicios de experimentación. Operan con el efecto invernadero y a su vez el efecto invernadero, que es la manera de generar esa energía calórica, se concentra, se acumula en un material que tiene inercia térmica y a su vez también se aprovecha en la observación de los elementos como los flujos de aire, sabemos que el aire caliente es ascendente, sube, entonces yo lo puedo conducir con una esclusa en la parte superior. Sí, por ahí no sé si ese gráfico está bueno porque es un corte, Sí. y está espejado a lo que se ve del gráfico. Pero de todos modos, indaguen, prueben con principios sencillos y el muro trombe, yo creo que lo que hay que tener muy, muy presente, porque hacerlo mal, es difícil que uno equivoque la orientación y demás. Pero sí está bueno que uno no deje de lado qué va a pasar en la estación eh, eh, mm, de verano o en la época estival. Pensar en la protección para que los rayos de onda corta no pasen por el vidrio y se genere esa acumulación de calor. O sea, entender que el dispositivo tiene que funcionar con la estacionalidad pertinente que la bioarquitectura lo requiere. ¿Mm? Ahí, Franci, por favor. Sí, sí, yo ahora entiendo un poco, creo entender a qué venía el planteo. Cuando dice bloqueo, imagino que está hablando de la estación de verano, cuando no queremos que funcione como un calefactor, porque va a pasar a surgir el efecto contraproducente, digamos, va a calentarnos la mente cuando no es la estación donde tiene que operar el muro trombe. En ese caso hay que bloquearlo. Yo creo que hablé, bueno, estoy confundido con otra tutoría, pero sí, por lo general se le suele poner un postigón afuera para que directamente la incidencia del sol no pase y no se genere el efecto invernadero dentro del muro, no suceda cortar, bloquear ese efecto en época de verano. Ahí en el corte que estaba había como una persiana, creo que donde que servía como para bajarla y bloquear el efecto en el verano. Desde ya que sí, es un dispositivo que tiene que usarse solamente en épocas invernales. Por supuesto, y Bien. además también se puede apelar a una, a una, una enredadera, una enredadera caucifolia. ¿Eh? Yo le puedo generar toda una urdimbre, un soporte, en donde en verano o en primavera, verano, eso se empieza a llenar de follaje, bioclimática, como la vida y el clima interactúan, y después de pronto, en invierno, cuando realmente comienzan las primeras heladas, empieza el otoño, empieza al letargo vegetal de ciertas especies, cae y me deja totalmente desnudo la superficie vidriada para que el efecto invernadero se produzca de manera eficiente. Entonces, hay muchas maneras de optimizarlo, pero nunca perder de vista que no es algo que yo prendo y apago, sino que tengo que ver los flujos de energía y montarme y entender esos procesos y acompañarlos, por supuesto. Eso es como que lo más importante. Después puede ser más eficiente, menos eficiente, puede ser, se le puede errar a la escala, puede tener una escala pequeña y no alcance a climatizar un gran espacio. Eso ya se va calibrando, depende de muchas variables, pero lo que no podemos descuidar es ese control de la protección solar, como decía el compañero Fran. Sí, ahí tienes levantada la mano, Fran. No, no, fue sin querer, perdón. Ah, fue así que sí. Apreté un botón a decir. Bueno. Bueno, continuamos ahí con algunas preguntas del buzón. Acá hay uno que apareció varias veces respecto a una clase tuya, Fran, que dice: buenos días, quisiera preguntar por qué en el cuestionario la respuesta
de la longitud de cubrimiento de la barrera de corte viento es de 10 a 15 veces la altura de los árboles, pero en la videoclase dijeron que era de 30 veces la altura de los árboles. Claro, ahí en la clase, si quien hizo la pregunta la vuelve a ver, yo lo explico también. Digamos, 30 veces es lo que yo llamo ahí, a un término personal, le digo sombra del viento. Es, si la barrera es esta, son 30 veces la altura, el viento viene de acá y empieza a bajar después de que pasó. Es hasta que toca el piso, el viento, desde esta altura hasta que viene una diagonal, bajando, bajando. Una vez que toca el piso, son 30 veces esta altura. Ahora, no podemos considerar de que cubre, nos protege 30 veces esa altura, porque cuando toca el piso, quiere decir que ya no nos está cubriendo desde antes, o sea, ya tiene una altura muy baja el viento, donde de nuevo nos estaría azotando. Entonces, de esos 30 metros, se considera un tercio, que son esos 10 metros, 12 metros aproximadamente, perdón, 10 veces o 12 veces la altura. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no es que nos protege hasta que toque el piso. Cuando toque el piso ya no nos está protegiendo. Entonces, es un tercio de esas 30 veces. Bien. A ver. Hay forma de evitar que los pájaros choquen con los vidrios, dice. Sí, porque acá justo acá tengo la pregunta esta de, en ambientes naturales, las ventanas suelen ser trampas para los pájaros. ¿Se puede incluir esto como uno de los temas a tener en cuenta en el diseño de la bioarquitectura? Justo si largo se debate en el chat. No, yo que sepa, no hay estrategia para que eso no suceda. A mí también me da lástima porque a veces los veo que se estrolan contra el vidrio y es un bajón. Pero no, la verdad que no Depende de la sé. escala también, sí, depende de la Sí, escala. Indefectiblemente, y eso lo decimos, el accionar humano en un campo salvaje, en un lugar muy alejado de las urbes, por supuesto que generamos un impacto, irrumpe la arquitectura, la bioarquitectura irrumpe. Entonces ese pájaro seguro que tenía trazado su línea, eh, no, es como muy difícil eh, evitarlo. Hay que de apelar a evitar, ¿no es a cierto? la creatividad. El otro día Sí, justamente estuve en una casa que tiene un gran ventanal y solía pasar esto, y lo resolvieron colgando del lado de adentro unos mandalas de vidrio de diferentes colores que reflejan la luz. Entonces eso, por ejemplo, hace que los pájaros, desde que pusieron eso, los pájaros no se chocan más, porque Pensaba en como que hay eso, que buscarle... claro, Sí, porque ¿qué pasa? El pájaro ve el reflejo del cielo en la ventana, ve como si siguiera el cielo, como si continúa el cielo y claro. se topa con la cruda realidad. O le pega Así que, un halcón, lo, la imagen de un halcón, entonces lo no sé. de, lo de colgar los CD, los CD, hay algunos que no saben, son los CD, porque son más viejos, los long play, los vinilos. No me consta, no me consta. Yo quiero decir algo al respecto a la temática justamente de dispositivos bioclínicos aplicados. Nosotros en el módulo, a pesar de que antes de hablar del asentamiento y cómo la arquitectura se asentaba, primero hablamos de toda la observación, recomendamos incursionar, no decimos que es la verdad, pero sí recomendamos incursionar en agudizar y ser receptivos a la información recaudada en las horas previas, en los días previos, en el tiempo, en lo que antecede a la arquitectura. Lo más importante de la arquitectura, podemos decir que es lo que la antecede, y no ir de pronto más rápido el deseo de aterrizar con los objetos arquitectónicos sin perdernos de vista todo el afuera y todo el entorno. Otra cosa que también, cuando ya eso suceda, cuando ya tomamos decisiones fuertes sobre el territorio, pensar que el objeto arquitectónico puede ser per se un dispositivo bioclimático. La geometría, de manera longilínea, de manera
curva, la misma geometría ya es una interacción con el astro reinante, con el Sol. El mismo objeto arquitectónico se lo puede modelar de tal forma que ya comience a interactuar con el clima. No pensar que los dispositivos bioclimáticos tienen que ver con la tecnología aplicada o con la... es como que hoy se habla de bioarquitectura y se piensa inmediatamente en la domótica. De nuevo, es la reproducción de lo que nos han enseñado, pero la verdadera bioarquitectura, la más elemental, la más sutil y la más eh, la esencia es la que menos energía necesita, es la que menos energía necesita tanto para climatizarse en invierno como para climatizarse en verano. Ese es como el espíritu de lo que nosotros quisimos transmitir y que por supuesto es solo una semilla. Nosotros sabemos que la diplomatura, si bien tiene un alto contenido académico y de rigor científico, no se puede profundizar en cada tema porque cada tema requiere de todo un desarrollo y nosotros lo que simplemente hacemos con todo el equipo docente, ya lo van a ir viendo en el transcurso de la cursada, va a ser mostrar, abrirle la puerta para que empiecen a despertar ante eso. Y los que ya vienen con un caudal de información y de conocimiento, lo van a poder verificar y lo van a consolidar aún más. Entonces es muy importante eso sobre la bioclimática, sobre el diseño bioclimático, los dispositivos aplicados. Totalmente. Bien, perfecto. Después tenemos una sobre las barreras de corto viento y el uso de bambú o tacuara. Se sugiere para la línea 1 de la barrera de corto viento el bambú o tacuara. Tengo entendido que las cañas son invasivas o se descontrolan. ¿No afecta? ¿Hay algún tipo de recomendación? Bueno, voy yo, Armando. Después si querés adherir. Sí, hay un miedo, a veces se le tiene miedo a los recursos cuando no interactuamos con el recurso. La caña, si la plantamos y nos olvidamos, y se va a transformar en un monstruo, como dicen, porque va a tomar superficie, va a crecer, después si la quieren sacar, cuesta porque las radículas están muy prendidas, genera una trama muy fuerte. Pero lo cierto es que cuando empezamos a interactuar con los recursos mismos que proponemos en los diseños, lo que es un problema puede ser una gran solución para un montón de cosas, y es el caso de la caña, que es alimento, es estructura a veces para la misma arquitectura, para la huerta, y la misma forma a veces de controlar el bambusal es comiéndolo, porque es un alimento tremendo y es simplemente estar observando e interactuando con el recurso. En este caso de la caña, la forma de controlarla que nosotros aplicamos acá, como decía recién, es comiéndola, si es que la queremos comer. Detectar en la época cuando empiezan las lluvias, que acá está muy marcada la época seca de la lluvia, ahora justamente es cuando empiezan las lluvias, de hecho hoy estuvo lloviendo, es cuando se despierta, sale de la latencia del bambusal y empieza a tirar los brotes, y es como que tiene un mes, mes y medio, 2 meses, depende del año, si es muy lluvioso, donde explota, empiezan a tirar brotes, brotes. El brote nace de la tierra, es como del grueso ya de la caña que va a tener el resto de su vida, y es herbácea, es muy tierna apenas nace, entonces uno la va quebrando simplemente, ni siquiera nos tenemos que agachar una patadita, tac, tac, y la vas quebrando, y evitas que se forme la caña. Entonces, esos mismos brotes que vamos cortando de manera muy simple son riquísimos, son súper nutritivos. En Japón es parte de su base alimenticia. Acá no se sabe tanto, lo comparto para que quienes, no todas las cañas tampoco se comen, averigüen, pero por lo general la mayoría sí, y es la forma de controlarlo, digamos, no nos requiere estar después con machete, cuando la caña creció, ya se torna más leñosa, tiene la fibra más maderable, digamos, y ahí sí se pone un poco más complicado. Pero si nosotros sabemos detectar cuándo es que va a brotar, que es cuando empiezan las lluvias, directamente controlarla en esa época, si directamente no la vamos a comer porque no nos interesa, es simplemente ir cortando esas puntas durante ese mes, que no es una tarea que implique una demanda de energía
grande para nada, y nos puede brindar el servicio entre una lista larga de servicios, como en este caso la barrera de viento, o cualquier otro tipo de aplicación que es infinita, digamos, que nos puede brindar la barrera de bambú. En este caso también como viento funciona bárbaro, porque es muy ceñida. El viento realmente le cuesta pasar por el bambusal y nos genera un microclima, una textura en el paisaje espectacular. Es un dormidero de pájaros, porque los pájaros la eligen al bambusal. Es tan ceñido que cuando hace frío, ahí adentro es un poncho natural, en el verano es fresco. Bueno, como digo, es una lista larga de bondades que tiene la especie esta, pero también la podemos ver como un cuco, como suele pasar normalmente, y es depende con los ojos que la veamos y cómo vayamos a interactuar con ese elemento en el diseño. Es mi aporte respecto a ese planteo. Es una deidad. La caña es acero vegetal, tiene condiciones increíbles, también somos apasionados de las cañas y de los bambusales, compartimos esa pasión con todo el equipo de Habla Abierta y con Horacio Saleme, que ahora viene, voy a spoilear un poquito, pero se viene ahora el seminario. No dejen de ver el seminario de Horacio Saleme, el arquitecto tucumano, quien hemos podido acceder, un hombre muy sabio, muy mayor, con un montón de camino recorrido en el diseño y en el manejo de este recurso. Eso lo digo por un lado. Por otro lado, también quiero reforzar lo que decía Fran con respecto a los servicios que brinda y después pensar en cómo nosotros, porque muchos opinan del bambusal, como también, por ejemplo, hablan de como un dispositivo bioclimático que es un techo vivo, la cubierta viva. Dice, yo haría techo vivo, el problema son las raíces. A ver, si el techo está vivo, no puede existir vida si no tiene raíces y no hay rizoma. Y nunca hicieron un techo vivo, pero ya le tienen terror a las raíces. Y de pronto hablan de invasión de la caña, y yo digo de pronto, a ver, invasivo podría llegar a ser Donald Trump, o podría llegar a ser algún presidente de alguna potencia mundial, pero no la caña, ¿no? La caña es una bendición y ni siquiera hay que controlarla, porque uno ejercer el poder del control sobre la caña, simplemente entender cómo su rizoma se va tejiendo, es gemífera, es un solo ser, y mientras se va asentando crece de manera circular. Entonces, cuando uno entiende los patrones de comportamiento de esa deidad que es la caña, la puede empezar a aplicar. Y no repitamos sin probar. El que quiere decir algo sobre la caña, plante un bambusal, interactúe con un bambusal. Eso es importantísimo rescatarlo también. Totalmente de acuerdo. Y también tener en cuenta que eso yo lo cito en un ejemplo, o sea, por ahí estoy leyendo ahora, pude abrir el chat acá y leer algunos comentarios. Desde ya que en el diseño bioclimático no hay recetas fijas, o sea, tenemos que asentarnos en el clima donde estemos, y la caña no es para todo el mundo, así como ninguna planta es para todo el mundo. Cada clima va a tener compatibilidad con diferentes especies, y la caña no va a jugar en todos los lugares, en algunos lugares será compatible, en muchos seguramente, pero en otros no. Entonces no es que la caña tampoco tenga que ir siempre. También hay otro comentario que decían que no siempre se expande, está bien, porque hay diferentes. Está el cañaveral que camina, que se dice que se arma una gran superficie, y también están aquellas que se contienen, son más matosas en sí mismas y generan un círculo pequeño y ahí se quedan, no hace falta. O sea que también hay especies de bambú que ni siquiera hace falta controlarla porque se contiene a sí misma, crece hasta un punto y ya no crece más. Hay un mundo dentro de los bambusoides, son más de 1000, o sea que imagínense de tamaños, cantidades, formas, colores, otro universo para explorar para que aquellos que quieran, y siempre tener en cuenta eso, ¿no? El clima donde estemos, según sea el clima, va a ser el que nos mande y nos diga la viabilidad que tiene una especie o no para plantearla, a estudiar también en cada caso particular. Seguramente, adhiero 100%. Hay un montón de contenido que ya por suerte
hay enorme entusiasmo. Por ejemplo, recién nombrábamos los techos vivos. Va a haber varias clases estrictamente dedicadas a la anatomía del techo vivo, a los propósitos, en dónde hacerlos, por qué hacerlos, qué tipo de techos. Eso ya se va a desarrollar seguramente, creo que en el módulo de bioconstrucción. El 3. Pensar en el módulo 3. No pensar, a ver, si de pronto hay una invasión de hormigas o de termitas, o en la huerta tengo los pulgones, o en la ciudad hay una enorme invasión de mosquitos, primero entender que el origen de ese desborde, la naturaleza por lo general siempre se autorregula. Entonces, cualquier desequilibrio más o menos grave genera esta abundancia de tal o cual especie. Entonces, cuando de pronto hay una invasión de algo, quiere decir que hay algo que yo hice, que operé o que modifiqué en el macroclima, en la parte donde estoy inmerso con la atmósfera mía de bioarquitectura, y que alteré algo del ecosistema. Entonces, entender el origen y saber que ese desequilibrio puede llegar a ser restaurado. Entonces, ahí es donde uno, en vez de ir tomando decisiones paliativas, por ejemplo, insecticida o matar un bicho, ¿por qué no? Porque decir, bueno, a ver, está bien, por ahí se pueden tomar medidas paliativas inmediatas, pero de pronto analizar por qué sucedió ese desequilibrio nos va a acercar a una solución mucho más sostenible en el tiempo, que la vamos a poder compartir a la experiencia, y eso crea el conocimiento, eso construye. Eso es algo interesante también a recalcar. Buenísimo. Bueno, perfecto. Bueno, estamos bastante pasados ya de hora. Esto, ya sabrán cómo viene el entusiasmo. Acá podemos estar 3 horas hablando, pero bueno, por respeto también un poco a los horarios que planteamos, estamos pasando unos 25 minutos más o menos, así que si quieren podemos hacer una preguntita más y vamos haciendo un cierre, ¿les parece? Bárbaro, como ¿Cómo quieran. no? A ver, hacemos alguna más. Eh, un segundo. Bueno, acá otra cosa que queremos aclarar, que hemos visto varias preguntas de temas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en este buzón hubieron varias preguntas de bioconstrucción, de techos vivos. Aclararles también eso, de que ya se vienen esos módulos y seguramente van a encontrar las respuestas a sus preguntas que nos han hecho, y si no, las vuelven a formular o quizá les surgen otras preguntas. Así que eso vamos a tratar de ir avanzando el pulso de los contenidos. Así lo hacemos más dinámico, porque vamos a spoilear y vamos a quitarle tiempo quizás a preguntas que son bien específicas del tema. Y estoy haciendo un análisis acá de las preguntas y hemos hablado de tantas cosas, han desarrollado tantos temas que se han respondido prácticamente todas las del buzón. Así que no sé si hay alguna que quedó pendiente acá en el vivo. Eh, Están con las hormigas, ahí veo. sí, sí. No, bueno, ya las preguntas que surgieron del buzón ya están respondidas prácticamente todas, así que, bueno, comentarles también un poco con respecto al cursado, ya que estamos con este tiempito. He recibido muchas preguntas sobre fechas de entrega y demás. Recuerden que el cursado es asincrónico. Esto quiere decir que ustedes van a manejar los tiempos, pueden ver las videoclases cuando quieran, las veces que quieran, pausarlas, continuarlas. Las entregas, la realización de los cuestionarios también, las pueden ir haciendo cuando puedan, cuando lo consideren, pero siempre está esta recomendación de ir avanzando a medida que avance la diplo, porque después, por experiencia de otras cortes, hay mucho caudal de contenido en los próximos módulos. Entonces pues, si van dejando las cosas para después, se les va a acumular todo y se les va a hacer complicado al final. Y con respecto al ejercicio transversal, la entrega va a ser al finalizar el cursado, y vamos a hacer una devolución de cada uno de los casos puntuales. Así que esa pregunta también hubo bastante, pero bueno, siempre surgen estas dudas al principio. No sé si quieren aportar algo más a ustedes, algún temita en particular que haya quedado.
Yo en lo Yo, personal, bárbaro. Feliz primavera de nuevo para todos. En primavera Todas. fría. sí, igualmente, gracias Agus. No sé cómo haces para atendernos a nosotros, para leer el chat, para leer el buzón de entrada, En no, pulpo. no, realmente, Ingenieri, gracias, un genio. Gracias, Frank, querido, por siempre la enorme predisposición y por la enorme claridad. A todo el equipo de Aula Abierta, un montón de compañeras y compañeros que están trabajando detrás, por supuesto la UTN, y también agradecer a las instituciones que también además de los estudios académicos como la UTN nos apoyan. Por ejemplo, la Federación Argentina, particularmente de entidades arquitectónicas, y a las federaciones panamericanas que también están de arquitectura que han apoyado a la Diplo, porque es interesante que se puedan escuchar este tipo de opiniones, a veces bastante disidentes, y que yo creo que con mucho respeto siempre es importante, sobre todo hoy, cuestionarnos nuestros patrones de comportamiento, y hablo ya como especie, y, y que lo más cómodo es no atenderlo, es seguir mirando para otro lado. Y que de pronto tengamos un montón de profesionales, equipo académico, docentes, tratando de construir subjetividad en esto, no es para nada poco. Yo quiero decirlo, ponerlo en relieve y agradecerles muchísimo por cursar y por compartir esta diplomatura. Nosotros también aprendemos muchísimo, nos obligan a estudiar un montón y eso también es muy agradecido, así que feliz primavera también. Yo por mi lado no tengo más que agradecerle y un cariño grande para todos. Bueno, una última aclaración, que esta semana vamos a continuar con el cursado y vamos a dar cierre al módulo 1, y a partir del lunes que viene, el lunes 26, comenzamos el módulo 2, que es biomateriales, que la configuración es similar a esta. Van a tener los videoclases, van a tener el material de estudio, el foro de experimentación, material complementario. No va a haber, no va a haber consigna del ejercicio transversal. Después lo vamos a unir el módulo 3, vamos a integrar el módulo 2 y el 3, que están muy de la mano. Y bueno, también recordarles esto de los foros de experimentación. Si bien ha tenido muchísima participación, sigan, porque falta mucha gente que lo haga y la verdad que se lo súper recomendamos. Y también cualquier cosita, acuérdense del mail de tutoría, pueden hacer consultas a través de la sección de ayuda en el aula, o a tutoría.bioarquitectura@aulaabierta.online. Hemos tenido varios casos que han escrito a tutoría.bioarquitectura@gmail, pero no, la extensión es @aulaabierta.online. Ahora se los comparto en el chat, pero hemos recibido varios mensajitos con esa duda. Así que bueno, sin más palabras, agradezco mucho a ustedes dos, a Armando, Fran, por la claridad, el tiempo, y a todos y todas los que participaron. La verdad que un placer. Gracias. Buenas Hasta la noches. próxima.